Desdichadas aquellas clases sociales que ahora se encuentran secularizadas, empobrecidas y divididas, sigan levan- se siguen levantando en la madrugada con la esperanza de llevar monedas a sus carteras y comida a sus estómagos. Deslesnable el ciclo de la violencia en el que nos vemos inmersos todos los hombres que despojados de todo recurrimos a la rapiña, el canibalismo y el crimen. Este videoensayo no es una glorificación a las pandillas, como siquiera podría escribir algo así. Después de ver la crisis en El Salvador y en mi hermosa Latinoamérica, ¿cómo me atrevería siquiera a pronunciar una blanda glorificación a la vida llena de violencia, sangre, a la que nos orillamos cientos de mis carnales? Esto gira en torno a tres grandes cuestiones: el amor, la familia y el trauma. Sí, en gran medida, hablar de familias y su impacto en plena contemporaneidad es muy difícil. Opiniones varias chocan con brutalidad en lo que respecta a la difuminación del concepto, por lo que este video es en una gran parte una introducción a lo que más adelante será un ensayo dedicado enteramente a la institución familiar. Recuerda que con una suscripción, un me gusta y un comentario me ayudarías enormemente. Un gracias de antemano. Ay, las Tokio Venganzas. Qué horrible final le dio su autor. Por el bien de mi concepto de la obra, he establecido que el final está tantito un poco más adelante al incidente de Kanto, que siendo honestos, sí dio un bajón muy remarcado desde lo acontecido con Taiju, que a mis ojos es el pic de la obra. Ves tu personaje, Taiju y Haki. Con una premisa algo fresca, esta obra llamó mi atención aproximadamente hace como 3 o 4 años. No sabía describir detalladamente qué fue lo que me llevó a empaparme de la obra, pero si tuviera que apostar, creo que sería por el ímpetu de una lucha joven, una lucha adolescente contra la autoridad y lo que significa la misma. Lo que en un principio pareciera que gira en torno a una rebelión natural de la adolescencia contra la autoridad, robarte un libro de Walmart, unos M&M's amarillos, ya sabes, desemboca en una profunda relación llena de cariño entre pandilleros y claramente con una gran presencia homoerótica en estas. La Toman funciona casi como una familia. Y que esto pudiera ser tan bien entendido y transmitido, habla mucho de su autor, el cual de verdad sí logró llevarme a sentir cariño y el que se tenían en los integrantes de La Toman. Y pues natural, o sea, las pandillas se vuelven albergues a donde van los desdichados y no tengo una fuente muy confiable, pero creo que el autor era pandillero, así que eso explica por qué supo transmitir tan bien esa camaradería. Y es precisamente aquí donde está la cuestión más importante en la que gira la obra. La Toman es quien hace a los personajes y no los personajes a la Toman. Desde su creación, la pandilla fue hecha para ser el escudo de un grupito de amigos que les gustaban las peleas callejeras, y todos y cada uno con una gran cantidad de problemas, utilizando el recurso del uso de la violencia como manera para expresar los más profundos traumas que estaban grabados en los personajes. Nos da la pauta de mecanismos psicológicos que dan mucho juego al tener que analizar a los personajes y su necesidad tan recalcitrante de tener que agarrar a puñetazos a todo lo que se mueva cuando algo sale mal. Si bien la obra no da crítica a estas acciones, esta es precisamente parte de los elementos de la narrativa, porque está tan normal dicha conducta en estos ambientes que literalmente se necesitó la llegada de nuestro protagonista, que no tiene la necesidad de usar fuerza bruta porque no la posee, es un niño, y también que él utiliza el diálogo y no tiene miedo a llorar.
los miembros de la Toman empiezan a sentirse cada vez con una mayor tranquilidad y plenitud, hasta que literalmente se llegan a abrir con nuestro protagonista, el cual le agarran un cariño que se transmite por toda la obra. La Toman cuenta en sus filas con personajes sumamente dañados, llámese Kazutora, Hakai, Manjiro, etcétera. Pareciera la Toman el punto de encuentro de los dañados que no conocen la terapia. En este extraño club de los traumados hay un elemento presente que impide que se maten entre ellos y lleven su vida de forma normal, el amor. Tan absurdo como suena, la Tokyo Manji no están juntos por dinero o amenazas. Están juntos por el cariño que se brindan los unos con los otros. Este cariño que surge después de pelear mano a mano y que no es raro decir que tiene mucho en común con el club de la pelea, aunque no lo pareciese. Unos son orientales y otros occidentales. Famoso el análisis de Fight Club en el que se nos describe cómo los varones retratados en la obra nece- necesitan de tener una carga ritualística para tener amistad con otros hombres y poder abrir sus emociones, en el que el ritual tiene que ser una oda a la masculinidad y que como es asociada esta masculinidad al uso de la violencia, al salvajismo, el ritual es caerle a palos a cualquiera, resaltando el hecho de que se entiende que son solo hombres, en su mayoría desnudos, y que todos tienen que pelear, por lo que el contacto físico se vuelve necesario y la carga consigo la necesidad de dotar de erotismo la expresión de las emociones. Este análisis de la masculinidad lo retomaré para un futuro video, específicamente para Fight Club, porque sí, puedo conseguir la novela en una biblioteca, pero ahorita no tengo ganas de ver a Brad Pitt agarrarse desnudo contra un hombre tetón, pero bueno, pero fijémonos en tan interesante premisa que hemos planteado. La toma necesita del conflicto constante para reforzar las relaciones que en ella se crean, a través de un mecanismo de erotismo de la violencia en el que el contacto físico con otros hombres es vital, ya que las peleas campales, las peleas, en ese tipo de peleas, tú confías en el gran grupo homogéneo en el que estás, tú y tus amigos, que son tus camaradas de pandilla. La toman funge un deber familiar al unir a todos en un mismo sentimiento de agresividad y hostilidad, el cual se reafirma en las peleas de las cuales fomentan y activamente se apuestan para generar el financiamiento de la pandilla. Entendiendo la toman de esta forma, podemos ver lo significativo que es para la pandilla y por qué hay hombres que están dispuestos a dar su vida por esta. La violencia en las pandillas no nace fruto de una naturaleza humana, ya que si bien el humano es capaz de destruir, matar y cometer terribles actos, también es capaz de la máxima bondad y darlo todo por quienes ama. La naturaleza no se da a sí misma, sino que se debe a las múltiples condiciones que dan fruto a la existencia. Esto queda plasmado en el pic de los arcos de la obra, el de Black Dragon. Este arco supo manejar con perfecto dinamismo el dilema de la naturaleza, ya que si bien Taiyu se convirtió en un monstruo y esto creó el conflicto que terminaría llevando a una guerra entre pandillas, se deja visto que las circunstancias lo convirtieron en el demonio que lo atormenta. Taiyu tuvo que volverse una pesadilla que opacara a su entorno porque sencillamente él no veía salida. Sus acciones tuvieron consecuencias y esto lo llevaría a la cárcel y antes de tener que pagar por sus errores, tuvo que confrontar a sus traumas al encontrarse con nuestro protagonista, quien lo pone en una crisis al demostrarle y exponer su coraza de trauma. El trauma es el detonante de todo evento en la obra.
El trauma fue lo que forjó a Kokonoi para que se convirtiera en esa voraz máquina de hacer dinero que es para el arco del incidente de Kanto y el de los Black Dragon. El trauma llevó a Kazutora a tener que matar a los que llamó hermanos. El trauma lleva a Isana a fundar el grupo criminal que se volvería de los más crueles de toda la obra, y podría seguir media hora denotando cómo todos los traumas terminaron forjando a cada uno de los personajes. El trauma y qué hacer con él es el dilema más importante a tratar con la obra. No con la maestría y la ejecución de otras obras orientales como los pilares del seinen, pero sí con una forma que a mi parecer es más esperanzadora que las visiones tan pesimistas que tenemos en Occidente. La primera cuestión está en la aceptación del mismo. El trauma define y deja su herido presente en todo aquel en el que haga eco. Tratar de negarlo fue lo que llevó a Kosutora a su frágil estadio en el que se encontraba y en el que llegó a asesinar a sus propios hermanos. La mayoría de los personajes antagónicos niegan activamente el trauma y pese a tener increíbles ideas para arruinarse el pelo, poseen un frágil estadio mental en el que su negación los lleva a actuar de maneras sumamente dañinas, tanto con sus enemigos como con sus amigos. Pero después de aceptar el trauma, ¿qué sigue? La obra se esmera en dar una respuesta. En sí, lo ideal involucra un proceso psicológico constante, ya sea conductual, psicoanálisis o cualquier corriente de la cual hayas leído 3 libros. Pero bueno, a falta de este, que perfectamente se podría transcribir a nuestra realidad latinoamericana, diría Dussel, la obra se esmera en dar una respuesta. Nos da una manera práctica de cómo lidiar con el trauma. La obra nos da una manera práctica de cómo lidiar con el trauma. Y para entenderla, entendamos y citemos a Jean-Paul Sartre. El infierno son los otros, pero también son el cielo. Si bien el trauma no nace solo y requiere de otros para acontecer, es en los otros donde también se puede llegar a encontrar una solución. La toma funge casi que de hospital para el séquito de traumados que encuentran su hogar entre los huérfanos, los desdichados y los bastardos. Hombres que lo han perdido todo encuentran un lugar de pertenencia en la gran familia de la pandilla. Gente desdichada como Draken que no tiene familia y vive en un burdel, consiguió importantes personas con las que ahora comparte su vida. Gente como Mitsuya, que si bien también es un desdichado, dedicándose muchos años a hacer referencia a una novela de pícaros durante los tiempos del barroco, encuentra en sus hermanos de pandilla y de sangre el motivo por el cual pelear, por el que hacer lo que él considera correcto. Muchos de los que pertenecen a las pandillas no han terminado ni la secundaria, pero en la toman donde encuentran un lugar en el que no son aplastados y marginados por quienes son, hallan una familia. El trauma no se cura o desaparece, sencillamente se mantiene controlado. El propósito puede llegar a opacar al trauma, pero no por esto deja de existir. El trauma necesita ser expresado para ser tratado, por lo que no está mal apoyarte en una familia, ya sea sanguínea o que tú mismo elijas. Si bien Hakai no tenía una familia, ya tenía una familia, eligió a Takemichi como el hermano que le confiaría su carga, no para que él la resolviese, sino para que le ayudase, resultando en que Hakai ahora tenga a alguien con quien apoyarse en momentos de dificultad.
Las Tokio Venganzas, si bien proponen una solución, está bastante incompleta, por lo que se puede llegar a otra perspectiva más completa sobre el dilema del trauma con la ayuda de una lectura. El corazón del hombre de Eric Fromm es una lectura de cajón universal. Si bien maneja un poco de jerga circoanalista, es una lectura sumamente accesible. Publicado en 1964, Eric Fromm cuestiona la capacidad del hombre para hacer el bien y el mal, tratando de explicar cómo entre las masas sin rostro, calamidades como el Holocausto pasan impunes, haciendo especial énfasis en cómo dentro de estas fronteras territoriales las sociedades que se llegan a cocinar llegan a tener una perspectiva transitiva con dos opuestos sumamente marcados en los que se encuentran los actuales más deslesnables e inestables de los humanos posmodernos. Estos extremos son los llamados síndrome de la decadencia y síndrome del crecimiento. Estos dos están marcados cada uno por tres características que los determinan. El síndrome de la decadencia está marcado por, de primeras, la necrofilia, que si bien el uso de esta palabra trata de denotar más una parafilia en el vocablo más popular, Eric lo regresó a su empleo etimológico, haciendo que necro, muerte, filia, afecto, amor, por lo que la palabra hace referencia hacia amar lo muerto, el amor a lo muerto, tratando de hacer más énfasis en la supremacía de la máquina sobre la carne. Eric Fromm trata de sacar a relucir que el amor por la muerte está estrechamente relacionado con la desconexión del mundo más allá de las calles pavimentadas y las latas de aerosol en las que se condensa la vida posmoderna. Como diría después Sabato en sus entrevistas, las ciudades crean entes sumamente fanáticos a la muerte, ya sea justificándolo con progreso, daño colateral o supervivencia. Tanto la violencia y la guerra son los derivados de una profunda desconexión con lo vivo. De segundas, tienes un narcisismo. En este punto, Fromm establece una simbiosis entre lo que denomina narcisismo social y personal, uno consecuencia del otro. El narcisismo social nace a partir de una minería vocal en la que se condensa un componente sumamente individualista en el que se trata el miedo al ajeno y la supremacía de lo familiar, usando de ejemplo a la minoría vocal alemana en 1940, en la que se maneja a los demás como extraños y los familiares como superiores en todos los ámbitos, separando a los demás en jerarquías, de superioridad. El narcisismo social no es necesariamente malo. De ahí viene el nacionalismo, el hispanismo, latinismo, eurocentrismo. Ese sí es malo. Pero sí es muy manipulable. De acuerdo al discurso de las minorías vocales que influyen en el discurso público, este fenómeno termina desembocando en un narcisismo personal, en el que se considera a unos superiores a otros y hay una marcada jerarquía en el que el desdén a quienes están debajo de ti es natural. Y tercero, para el síndrome de la decadencia, es la relación incestuosa. Si bien Eric lo maneja de manera muy simbólica y con una jerga muy psicoanalista, la relación incestuosa trata sobre la maximización de una figura materna o paterna en la que se busca una constante dominación de lo buscado con la esperanza de obtener un estado continuo de sodomía que justifique a las personas para poder sodomizar a otros ejerciendo cualquier método. Y mientras tanto, el síndrome del crecimiento está marcado por la biofilia, que al igual que su antónimo, se rescata de la etimología de la palabra, siendo bios, vida,
y filia, afecto o amor. El término se refiere a conductas en la que se premia la vida por encima de todo, ya que se tiene entendimiento de que la parte viva es la suma de todo aquello que condensa la materia inorgánica. No ves a los demás como simples moléculas, desechos de polvo de estrellas. Los entiendes, sí, como moléculas y polvo de estrellas, pero sumamente condensados en una forma viva. De segundas, el amor al prójimo. Si bien Eric Fromm se pasa de hippie en todo el libro, en este punto es donde la filosofía toma una gran relevancia en el texto, pues ocupa las teorías más occidentales filosóficas que tiran más al humanismo en un intento en el que justifica los deseos de igualdad y justicia a manos de las mayorías que históricamente se han peleado dichas necesidades humanas y que la jerarquización no tiene lugar. Lo puedes ver, por ejemplo, en la cita. Indudablemente el pensamiento científico tuvo sus efectos sobre el desarrollo del neohumanismo contemporáneo y no es una casualidad que la mayor parte de los científicos naturales eminentes de nuestro tiempo sean humanistas, pero la inmensa mayoría de los individuos de Occidente, aunque hayan aprendido el método científico en la escuela o en la universidad, en realidad no se han interesado nunca por el método del pensamiento científico crítico. Hasta la mayor parte de los profesionales en el campo de las ciencias naturales siguen siendo técnicos, pero no han adquirido una actitud científica o filosófica. Para la mayoría de la población, el método científico que se les enseñó aún tuvo menos que importancia. Aunque puede decirse que la educación superior tendió a mitigar y modificar hasta cierto punto el narcisismo personal y de grupo, no impidió que la mayor parte de la gente culta se uniese con entusiasmo a movimientos nacionales, raciales y políticos, que son expresión del narcisismo contemporáneo de grupo. De tercer punto en el síndrome del crecimiento está independencia barra libertad. Si bien se explica por encimita el pensamiento de Eric Fromm por, por la libertad, se profundiza un poco más en otro libro, el cual no voy a cubrir en este video, pero si quieres que lo cubra, por favor, alimenta al algoritmo para que lo haga. Y el libro es llamado El miedo a la libertad. Vaya la redundancia. Fromm no es ajeno al análisis de las Tokio venganzas, ya que nos permite ver cómo la lucha entre el síndrome del crecimiento y el síndrome de la decadencia están intensamente relacionados con el trauma y cómo lidiar con él, ya que si la estructura predominante en nuestra sociedad y hogares es una en la que la muerte, el narcisismo y la opresión de las son las ganadoras, el resultado serán hombres y mujeres incapaces de lidiar con sus acciones y traumas, mientras que si premiamos la vida como individuos, sociedad y estructuras, resultarán sistemas y seres humanos más empáticos que se ayuden los unos con los otros, con los diminutos o gigantescos problemas que carguen con ellos. Ah, al final, al final del video. Recuerda que cada semana me esfuerzo por traer contenido y pese que no pueda leer un libro por semana, me esfuerzo por leer más y de diferentes ámbitos. Si hay algún psicólogo que llegue a ver este video, le pido perdón. No soy quien para andar hablando de psicología sin título y espero y no me fune tan fuerte. Espero que te hayas interesado en leer a Eric Fromm. A mis ojos es una de las lecturas que
Sí o sí debes de leer, ya que en lugar de un pesimismo que volvió icónico a Orwell, Fromm es sumamente esperanzador. Y si bien no es literato, me refiero más al mensaje y propone una diferencia muy marcada al que está pagado por la CIA. Recuerda pasarte por aquí cada semana y espero que después de mis exámenes pueda por fin traer el video de los diarios de la boticaria, que creo que lo pospondré, ya que de verdad que con los exámenes tengo que hacerme tiempo para leer los diarios y quiero disfrutarlos para poder dar un buen video. Una disculpa y espero que les haya gustado el video. Esta vez grabé con un micrófono, esperando que se escuche mejor. Por fin. Recuerda que me apoyarías mucho con tu suscripción y alimentando el algoritmo. Sin más por agregar, hasta aquí ha hablado el heraldo del proletario, de Nyarlathotep.